3, 2, 1, we're on. Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta entrevista de The Marine Talks. Hoy estoy con un paisano, Jorge Jiménez. Nos encontramos en la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda. Y bueno, Jorge es actualmente un conservacionista marino, trabaja para una ONG que se llama Mountains to Sea. Y un poco el transcurso de la carrera de Jorge ha sido empezar haciendo biotecnología en una universidad en Inglaterra y después, tras varios voluntariados, se dio cuenta de que su pasión estaba en el océano, en el mar, y decidió pues hacer un máster en conservación marina, que es muy interesante y muy relevante. Entonces vamos a hacerte un par de preguntitas, Jorge. Sí. Gracias por estar aquí, de verdad, Encantado. por aceptar esta entrevista. Encantado. Se podría hacer en inglés, pero bueno, vamos a hacerlo en español, que es nuestra práctico. lengua materna. Y bueno, vamos a empezar con la primera preguntita. Sí. ¿Qué es la conservación marina? ¿Qué es la conservación marina? Es una pregunta bastante amplia. La conservación marina empieza... La base es la biología marina. O sea, el estudio de plantas, de animales marinos, de ecosistemas y funciones ecológicas que pasan en el mar. Y el apartado de conservación marina entra cuando aplicamos esos conocimientos y esos estudios para aprender a gestionar y a restaurar y a proteger espacios marinos en las costas y en alta mar también. Vale. La conservación marina es como la aplicación de la biología marina. Vale. Tenemos todo el conocimiento, todos los estudios, y la conservación aplica esos conocimientos para gestionar y proteger Vale. el espacio marino. ¿Por qué es importante conservar los mares, los océanos? Sí. Bueno, yo creo que personalmente es importante conservar cualquier ecosistema, cualquier medio ambiente natural del planeta. Pero en el caso de los océanos, hay más océanos que tierra en el planeta. O sea, estamos protegiendo más tierra, más porcentaje de tierra que porcentaje de océanos, cuando hay más océano que tierra. La mayoría de los humanos, de hecho, sobreviven del mar. Pescan del mar, su fuente de proteínas viene del mar, su trabajo se basa en cosas que hacen en el mar. Y la degradación que los mares y los océanos está sufriendo por parte de actividades humanas y de los impactos humanos no solo afecta a los organismos naturales, a los peces, a las plantas, a las algas, a los pájaros marinos, pero también afecta a la salud y al bienestar de los humanos que dependen del mar. Eres el coordinador de programas o project manager, ¿no? De la organización no gubernamental, una ONG, Mountains to Sea. Sí. ¿Me podrías explicar a mí y a todos los que nos están viendo qué es exactamente la filosofía y el objetivo de Mountains to Sea? Sí. Y luego, ¿cuál es tu función dentro de la organización? Yo trabajo para una organización que se llama Mountains to Sea Wellington y es como una ONG satélite de una ONG nacional que se llama Mountains to Sea Conservation Trust. Okay. Y lo que hacemos es intentamos inspirar Kaitiakitanga, que es una palabra que a mí me gusta mucho de maorí, de aquí de Nueva Zelanda. Kaitiakitanga significa como un sentimiento de guardián. Como si el protector de la naturaleza. Entonces nosotros lo que hacemos es inspirar Kaitiakitanga en colegios, en grupos de comunidades. Y lo hacemos a través de programas de educación. La educación es una parte súper importante de la conservación. Si la gente no sabe que existe en el mar, no va a hacer nada por protegerlo. Entonces educarse y tener concienciación y saber lo que está pasando es bastante importante para hacer algo al respecto. Entonces eso es lo que hacemos mayoritariamente. Vamos a colegios, vamos a grupos de comunidades y les enseñamos un poquito sobre qué es el medio ambiente marino, los ecosistemas marinos, les enseñamos biodiversidad, diferentes hábitats y una de las partes más bonitas del trabajo es que de hecho sacamos a un montón de gente a bucear. Ah, wow. Sí. Eso es una buena iniciativa. Tenemos un par de trailers llenos de equipo de snorkeling y parte de los programas o partes de los eventos que organizamos es que la gente salga a bucear a la reserva marina que está aquí, de hecho, totalmente gratis, y así pueden experienciar. Sí, experimentar. Su entorno. Hay mucha gente que, aunque vive en Nueva Zelanda,
a pie de mar, nunca ha estado buceando y nunca ha estado debajo de la superficie. Eso me lo puedo Así por lo menos les abrimos un poquito los ojos. ¿Se podría considerar estas actividades que ustedes hacen, estas partes educativas, como actividades extraescolares, como las que conocemos, por ejemplo, en España? De hecho, los cursos que damos nosotros forman parte del currículum escolar. Muchos de los temas en los que impartimos clases están incluidos en el currículum en temarios de ciencia, o en temarios de matemáticas, o en temarios de geografía. Entonces, muchos profesores aprovechan la oportunidad y, aparte de aprender sobre el medio ambiente y la reserva marina de aquí, también aprovechan y cumplen algunos de los objetivos del currículum del año. Todo lo que ven en la reserva marina cuando salimos a bucear, todo eso lo aplican y hacen un proyecto de conservación. Vale. O sea, ellos en su clase, o a veces incluso como un colegio como tal, trabajan en un proyecto de conservación y hay 1000 ejemplos. Pueden desde ir a plantar árboles, a construir nidos de pingüinos y los ponen por la playa, limpieza de playas y de ríos. O sea, depende. A lo que los estudiantes estén de acuerdo, lo que ellos les interese, nosotros les ayudamos y les conectamos con otras organizaciones que igual tienen más experiencia o más equipo que nosotros. Y sí, les conectamos y les ayudamos a hacer que esos proyectos funcionen. Mi posición en la organización es Project Manager, manager de proyecto, imagino en español, y me encargo todo de lo que viene siendo los programas de marinos. La organización está dividida en dos, llevamos programas marinos y programas de agua dulce, ríos, lagos, cosas así. Y yo me encargo de todos los programas y todos los proyectos con base marina. Marina. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la conservación marina? Pues es algo que está creciendo. La gente se está concienciando más de los problemas que existen en el medio ambiente, no solo en el océano y en los ecosistemas marinos. Para mí el futuro es crear más zonas protegidas, más reservas. Naciones Unidas puso un objetivo que para el 2020 el 10% de todas las costas y océanos estuviesen protegidos, y ya estamos en 2020 y yo creo que para el final de año ese objetivo nos vamos a quedar un poco cortos. Yeah. Pero es eso, la conservación se basa en conocer y proteger en base al conocimiento que tienes. Entonces, si el futuro de la conservación va a seguir estudiando, seguir aprendiendo de lo que pasa en el océano, que hay veces que no sabemos nada, sabemos más de la superficie de la Luna que del fondo de los océanos. Entonces, seguir estudiando, seguir haciendo experimentos, seguir aprendiendo de cómo funcionan las cosas, y así va a ser mucho más fácil gestionar y mantener un océano más saludable. Sí. Y me imagino también que con lo que quieres decir, creo que lo digo yo por ti, pero trabajar juntos, ¿no? Tener la organización trabajando con la ciencia, trabajando con el ciudadano que va todos los días a la playa, con el pescador, y un poco, pues, de alguna forma encajar todas esas piezas del puzzle y seguir contribuyendo a la conservación. Sí, porque no es solo un tipo de persona la que sobrevive del océano, hay hay una diversidad de gente que depende de ello grandísima. Entonces, pues sí, hay que escuchar a los científicos, pero también hay que escuchar a los pescadores, también hay que escuchar a la gente que usa la playa por ocio. Sí. Perfecto. Pues la última preguntita, Jorge. Me gustaría que tú des una opinión personal o algún consejo a personas que están interesadas en hacer del mar o del océano su profesión, ya sea en la pesca, como en la ciencia, como en conservación. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que están ahí un poco o buscando empleo o que todavía no han sabido qué estudiar y están un poco dudando? Bueno, obviamente estudiar y tener una formación siempre está bien. Tienes que tener una base científica, saber cómo funcionan los métodos científicos y saber expresar tus resultados y tus conclusiones. Pero sobre todo en países como Nueva Zelanda, que es un país muy pequeñito, que todo el mundo que se dedica a esto se conoce, es muy importante conocer a gente y tener esas conexiones y ese networking.
Y yo creo que la forma más fácil de conseguir eso es hacer un voluntariado. Voluntariados. Si te vas a hacer un voluntariado, vas a conocer a gente, vas a aprender, te lo vas a pasar bien. Y sí, y si sabes que te quieres dedicar a algo relacionado con el mate, no sabes exactamente qué, no sabes si quieres ser biólogo marino, si quieres ser oceanógrafo o pescador, pues sí, haz voluntariados, muévete, participa en proyectos que estén haciéndolo en tu zona, en tu localidad. Y así vas a conocer a gente, así vas a conocer cómo funciona tu zona, porque obviamente el mar que hay aquí en Wellington es completamente diferente a otros lugares. Entonces, sí, tienes que aprender en base a tu zona, donde estás, donde te encuentras. Perfecto. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, encantado. Si quieres añadir algo que quieras comentar. No, está... Podemos a lo mejor ver algo de las personas, tanto yo como los que vemos trabajo de ustedes. Podemos visitarles en alguna página web. Tenemos una página de Facebook, Mountains to See Wellington. Mountains to See Wellington. Y ahí ponemos todo lo que hacemos nosotros en la región aquí de Wellington. Vale. Luego está Experiencing Marine Reserves, que es la página del programa de educación. Vale. Yo lo escribo todo debajo y así pueden las personas que están interesadas pues pueden clicar y ver cómo se hace conservación marina en la otra parte del mundo para los españoles, ¿no? Literalmente. Sí. Y para todo el que esté interesado. Así que bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y Jorge, espero poder tenerte en el futuro también, hablando de... Cuando quieras, cuando vuelvas por aquí. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Bye.